Hola, espero que todos estén pendientes de esta clase y reciban un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión vamos a revisar el tema de elaboración de la base de datos y errores en la tabulación. Los objetivos para esta clase son los siguientes: explicar en qué consiste la base de datos, mencionar los diferentes tipos de bases de datos que hay y también cómo se pueden preparar los datos para un análisis cuantitativo, y también algo muy importante es identificar los errores que se pueden presentar al momento de realizar la tabulación. Vamos a comenzar diciendo de que sí, es cierto que ya recolectamos la información, ya codificamos incluso, pero aún así necesitamos trasladar esa información a una base de datos, porque por sí mismos o por sí solos eso no nos da información. Necesitamos recopilar en un lugar esa información, que en este caso sería la base de datos, en donde vamos a agrupar para poder llegar a obtener los resultados que tanto necesitamos para hacer nuestro respectivo análisis de los datos. En nuestro medio podemos encontrar que esta información recopilada puede guardarse en dos tipos de bases. Una van a ser las cuantitativas y otra van a ser las cualitativas, que como su nombre refiere, en las bases cuantitativas vamos a meter datos cuantitativos y en las cualitativas vamos a meter datos cualitativos. Algunas bases de datos cualitativas que podemos encontrar en nuestro medio son, por ejemplo, la QSR y la NVivo, que ahí les va a quedar el link por si las quieren conocer. Algunas características que tienen estas bases cualitativas es que podemos escribir el texto. Otra es que puede codificar imagen, audio y video, por lo tanto va a trabajar con formatos de texto. Y la ventaja es que esta información se puede exportar ya sea a Word, a Excel o a otros tipos de aplicaciones y bases. Y también dice de que se puede hacer una transcripción y sincronización de texto con audio y video. Y lo otro es que él cuenta la frecuencia de las palabras, ayuda también a ver qué códigos son los más frecuentes, y también puede darnos una visualización gráfica de los datos, como son, por ejemplo, la formación de mapas conceptuales y otras cuestiones más allí que nos pueden contribuir o ayudar a lo que es nuestro análisis de datos cualitativo. Y acá un ejemplo de lo que les mencionaba: podemos colocar imágenes y luego analizar texto a la par. Se puede hacer en conjunto en este tipo de bases de datos. Y acá tenemos un mapa conceptual realizado en el programa NVivo, el cual como pueden ver se puede realizar este tipo de imágenes para poder analizar de una mejor manera la información. Y acá un árbol de palabras en el cual coloca un código al centro y alrededor podemos ver las palabras relacionadas con este. En el caso de las bases de datos cuantitativas, en lo personal creo de que ya hemos tenido contacto con alguna de estas. Una de las más utilizadas en el área de la salud es EpiInfo, al igual que SPSS, que también algunos ya lo conocen. En el caso de los programas o paquetes estadísticos, claramente ellos van a trabajar en el área de la estadística, es decir, tratando de resolver o tratando de calcular datos estadísticos. Y en los programas estadísticos se trabaja con una hoja o una matriz electrónica donde está conformada por columnas y filas. Las columnas corresponden a la información de las variables y las filas a los datos de los participantes, que es lo que habíamos mencionado ya en clase. Ahora bien, para trabajar una base de datos estadística necesitamos trasladar números. Por lo tanto, necesitamos asignar códigos a cada una de nuestras categorías, en especial en aquellas que son cualitativas.
Entonces, bueno, eso ya lo trabajamos en clase. Yo creo que ya están relacionados, muy bien relacionados con eso, diría yo. Entonces, esto solo es para traer ese recordatorio de que eso que trabajamos ahora es de trasladarlo a una base de datos. Una de las ventajas muy claras de utilizar un paquete estadístico es que podemos realizar cálculos en segundos, incluso no solamente un cálculo, sino que muchos cálculos, los que nosotros les pidamos al programa. Ya que pues anteriormente, cuando no se contaban con ellos, nos tocaba hacerlo a mano, en páginas de papel, con lápiz, y entonces eso llevaba mucho tiempo, pero ahora con los programas eso es muchísimo más fácil. Eso sí, que podemos encontrar algunos inconvenientes, aunque estos pues también nos los podríamos encontrar cuando utilicemos una base de datos cualitativa, y es que necesitamos conocer el programa. Si no lo conocemos, no vamos a poder realizar los cálculos, así que es necesario conocerlos. Por ejemplo, si usamos Excel, tenemos que saber cómo se usa Excel, si no, no podremos hacer los cálculos o incluso meter la información. Entonces es necesario capacitarnos un poquito en cuanto al uso del programa. Bueno, hasta acá ya hablamos sobre las bases de datos, ya hablamos de cuáles son las que podemos utilizar. Sin embargo, hay que mencionar que podemos encontrarnos con algunos problemas al momento de tabular, recordando que tabular quiere decir que vamos a introducir esa información que tenemos en nuestros instrumentos a una base de datos. Uno de los problemas o errores frecuentes que podemos cometer es que no incluimos variables que sean necesarias para alcanzar nuestro objetivo, o al contrario, incluimos tantas cuestiones que son innecesarias y entonces nos dejamos de fuera aquellas que son necesarias para alcanzar nuestro objetivo. Entonces al final en la base de datos no van a estar esas variables, y por lo tanto cuando hagamos el análisis ya no vamos a tener esos resultados para cubrir esos objetivos. Entonces debemos de estar pendientes de haber introducido todas las variables que necesitamos medir, porque imagínense que queremos medir IMC en pacientes con enfermedades renales crónicas no transmisibles, y entonces preguntamos todo sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, pero al final se nos olvidó colocar el ítem talla, y entonces en nuestra base de datos eso no va a estar. Por lo tanto, vamos a ver que hemos omitido variables y no vamos a alcanzar nuestro objetivo. Otro problema puede ser de que al momento de procesar las variables perdamos lo que es el nivel óptimo de medición de esa variable. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tenemos que medir talla, ya hablamos de la talla, si tenemos que medir tallas, en ese caso es indispensable que ese dato vaya con decimales. Imagínense que omitamos los decimales, entonces ya no obtenemos un buen nivel de medición de esa variable. Lo otro es que podemos duplicar las observaciones o registros y no tenemos una forma de cómo comprobar a qué participante pertenecen esos datos. Entonces ese es un gran problema. Es lo que les mencionaba en la clase anterior. Debemos de colocarle un correlativo a cada uno de los instrumentos que tenemos, y ya a la hora de trasladar la información vamos a colocar esa información en el correlativo que se encuentra asignado para eso en nuestra base de datos. Imagínense de que bien estamos pasando datos y nos cansamos y el siguiente día continuamos introduciendo datos, pero como no tiene correlativo, no sabemos en qué número nos quedamos o en qué instrumento nos quedamos. Entonces eso puede hacer que dupliquemos o perdamos información. Otra cuestión importante es que vamos a tabular una variable por columna. Es decir, que la información de una variable, eso lo vamos a introducir solamente en una columna. No pueden ir información de dos variables en una misma columna.
Por ejemplo, si estamos registrando la condición de vida del paciente, vamos a decir si está vivo o ya falleció, pero si falleció no vamos a agregarle ahí en esa misma columna la causa, ¿verdad? O la fecha. Tendría que ser en columnas apartes. Otra cuestión es que si tenemos variables que tienen opción múltiple de respuesta, pero es una única opción de respuesta, es decir, que tiene 3 opciones, pero de esas 3 solo una puede seleccionar el participante. Eso se va a colocar en una misma columna. No así si tenemos preguntas que posteriormente es necesario desglosarlas y algunos ya se encontraron con esa situación. En ese caso sí va a ser necesario desglosar esa pregunta. Por ejemplo, digamos que estamos preguntando qué artículos tiene usted en su casa y entonces ponemos televisión. Esa información tendría que ir en una columna. Podríamos ponerle, por ejemplo, televisión, y entonces las opciones serían sí y no. Computadora, sí y no, pero serían, en ese caso sí debemos de cumplir con la condición de tabularlas en otra columna. Y aquí está otro ejemplo de lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Por ejemplo, digamos que tenemos un paciente diabético y queremos mencionar o queremos saber si tiene otras patologías. Entonces vamos a poner, digamos que tenemos hipertensión, dislipidemia e insuficiencia renal como patologías que andamos averiguando. Entonces lo que vamos a hacer es que en diferentes columnas ahora vamos a colocar cada una de esas patologías, porque puede ser que ese paciente solamente tenga hipertensión como comorbilidad, pero pueden haber algunos que tengan las 3 comorbilidades. Entonces no vamos a poder colocar en esa columna de comorbilidades 1, 2 y 3, ¿verdad? Tenemos que poner hipertensión sí o no, en otra columna insuficiencia renal sí o no, y en otra columna dislipidemia sí o no. Entonces así es como se debe de realizar esto. Otro error, otro problema podría ser el duplicar o multiplicar las formas en las que se escriben las categorías. Por ejemplo, si tenemos la variable sexo y las categorías femenino y masculino, puede ser que en el participante 1 la puse solo la F, pero en el participante 3 puse femenino, la palabra completa, y en el participante 6 lo abrevié y puse FEN. Ahí estamos duplicando las categorías, pero eso no lo vamos a sufrir, ese problema no lo vamos a correr nosotros, porque por esa razón asignamos códigos antes de pasar la información a una base de datos. Acá tenemos otro error, y en este caso vamos a hablar de los datos numéricos. En los datos numéricos vamos a ver que no se coloca al final del dato o después del dato la unidad de medida, como a veces nos lo piden en los exámenes. Aquí eso no nos va a servir o nos va a dañar nuestros datos, pero para eso hacemos la aclaración en la columna. Allá cuando ponemos el título de la columna vamos a poner peso en kilos, y entonces ya sabemos que todos los números que están ahí es el peso en kilos de cada una de las personas. Por ejemplo, si son 14 kilos o 50 kilos, ¿verdad? Que es el peso de una persona, 50 kilos, entonces solo vamos a poner el número 50 porque ya sabemos que es en kilos, ya está aclarado en el título, en el nombre de esa columna. Otro problema es que podemos nombrar 2 campos diferentes con el mismo nombre. Por ejemplo, si estamos midiendo IMC, el IMC podemos obtener el resultado, pero también podemos, después de tener ese resultado, podemos clasificarlo. Entonces en la base de datos no le vamos a poner IMC a las 2 columnas. Tenemos que hacer diferencia porque eso puede confundir a otra persona que vaya a revisar esa base de datos o a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, podríamos nombrar IMC valores o IMC calculado,
y a la otra podemos ponerle IMC en categorías o categorías IMC. Ya vamos a saber que IMC valores quiere decir que es el valor que se le ha calculado a la persona, y el IMC categoría ya vamos a saber que hemos clasificado a ese paciente en base a su IMC. Entonces eso es como una forma como podríamos solucionar este problemita. Bueno, y en el caso de los estudios longitudinales a veces no sabemos cómo realizar nuestras tablas, pero lo que se recomienda es utilizar tablas independientes, no introducir los datos en todos los datos de meses o años anteriores en la misma base, sino que deberíamos de realizar tablas independientes. Aunque aquí voy a hacer una aclaración. Eso depende de la necesidad de la investigación. Puede ser que la necesidad es que todos estén en una misma tabla o en una misma base, en un mismo lugar, todos esos datos, a pesar de que sean de años viejos. Entonces, como repito, eso va a depender de la necesidad del estudio. Y bueno, como este tema y como todos los otros, yo trato de obtener una bibliografía para poder proporcionárselos. En el caso de la bibliografía para este tema, nos hace referencia el autor que hay que recordar en evaluar la coherencia de los datos recolectados, la tabulación y los análisis estadísticos propuestos. Es decir, que si todo ha venido siendo coherente y congruente, acá también necesitamos ver que se cumpla eso. Y por eso menciona otra vez la matriz de congruencia o la operacionalización de las variables, porque eso es, como ya les he dicho en otras clases, eso es básico, eso es importante para un estudio o un trabajo de investigación. Y con esto podemos dar por finalizada esta clase. Agradezco que se hayan tomado el tiempo para escucharla y bueno, estos conocimientos les van a servir para poder realizar su trabajo de investigación, y no solo para este momento, ¿verdad? Sino que también más adelante ustedes ya van a tener una base, un conocimiento que les va a permitir elaborar un mejor trabajo de investigación. Cualquier duda, pues ya saben que estoy a la orden. Muchas gracias.